Hola, buenas noches. Y hoy hablamos de ¿a dónde va nuestra alma cuando dormimos? ¿Es acaso solo un sueño o es una vida en otras dimensiones? Primero, antes que todo, me gustaría hablar un poco de la base científica de las fases del sueño. Recordemos que estas se dividen en dos fases, una fase no REM y la fase REM. La fase no REM se divide en tres etapas. La primera etapa es aquella en donde nuestro cuerpo comienza ligeramente a relajarse, en donde nuestros ojos se mueven rápidamente, pero están tratando de buscar un enfoque para dormir. Nuestro cerebro aún mantiene un gran porcentaje de actividad. Es ese primer paso para poder comenzar a sentirnos que es la hora del descanso y que es la hora de dormir. La fase número 2 de la etapa no REM es ya una etapa en donde nuestro cerebro comienza a disminuir mucho más su actividad y en donde nuestro cuerpo se mantiene mucho más relajado, nuestros músculos, nuestro cuerpo en general. En esta etapa es un poco más difícil despertarnos, ya que comenzamos a adentrar a las profundidades del sueño. Luego entramos a la etapa número 3 de la fase no REM. En esta etapa número 3 es donde estamos total y absolutamente profundos, en donde la actividad de nuestros cerebros es muy mínima y en donde incluso nuestros ojos ya casi no tienen movimiento. En esta etapa del sueño es tanta la profundidad que es muy difícil despertarnos. Es aquí donde se hace la recuperación del cuerpo, es aquí en donde se fortalece el sistema inmune, es aquí donde la presión arterial baja lo suficiente, es aquí donde realmente nuestro cuerpo hace como un reseteo para el día siguiente. Así que esta fase o esta parte es fundamental para nuestra recuperación del día siguiente. Y luego vamos a la fase REM, que sería la etapa número 4. Aquí es donde nuestro cerebro comienza a tener ciertas actividades y donde nuestros ojos comienzan a moverse un poco más. Es muy parecida a la primera etapa, solo que sí hay una profundidad del sueño. Se dice que es en esta etapa REM en donde aparecen todos nuestros sueños, pesadillas, etc. Estoy hablando desde el punto de vista científico, todavía no he entrado al punto de vista metafísico. Entonces es en esta etapa en donde comienzan a llegarnos todas las ideas, en donde podemos conectarnos con ciertas informaciones y en donde es muy valioso porque pues desde allí comenzamos a tener toda esta información integrada para el día siguiente. Estas fases del sueño, estas 4 etapas, generalmente duran aproximadamente 90 minutos y se van a ir repitiendo constantemente durante toda la noche. Es por ello y es fundamental dormir las horas necesarias para cada individuo, para que cada una de estas etapas haga su objetivo, haga sus funciones y podamos obtener los beneficios que son tan importantes de un buen descanso, de un buen dormir. Ahora, saliéndonos de la parte científica, vamos a hablar de qué es lo que pasa a nivel, podríamos decir sí, metafísico, a nivel de alma. Conectémonos profundamente en este momento con esas experiencias que hemos tenido cuando dormimos. Si bien es cierto que no todos los días nos recordamos qué pasa en nuestros sueños, es muy cierto que durante el día podemos quizás hacer clic o hacer contacto con ciertas informaciones o ciertas ideas que no llegamos a comprender realmente de dónde vienen, pero porque no lo recordamos, pero definitivamente vienen de ese reseteo y de todo ese proceso del sueño que vivimos durante la noche. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra alma? Ese es el punto a donde vamos, ¿cierto? Yo creería, me gusta pensar, porque lo he vivido, porque lo he experimentado, porque pues es lo que también los estudios que he leído, porque también lo he experimentado en las consultas con pues los consultantes que han venido, cuando de alguna u otra manera han tenido estas experiencias de las cuales sí recuerdan. En el sueño pueden pasar muchas cosas. En la etapa del sueño puede pasar
que sí, definitivamente podamos contactar con... A ver, antes de entrar, ¿qué es lo que pasa? En la primera etapa del sueño, que es cuando estamos en la etapa de la relajación, en la etapa de entre quedarnos dormidos, esta es la etapa en donde generalmente mandan o es donde es ideal hacer las afirmaciones, los decretos, y donde también es ideal hablar con nuestro yo cuántico. Porque es justamente allí en donde estamos en esa conexión de entre la realidad o lo que creemos real en este mundo tridimensional y nuestras conexiones profundas con nuestra alma. Bien, es para que lo tengamos un poco allí, porque esto lo vamos a conectar con la información más adelante. Y recuerden que hay una fase en el medio que es la profundidad, que es cuando realmente allí es como esa desconexión de nuestra mente analítica y en donde sencillamente nos dejamos ser. Nuestro cerebro tiene una actividad muy mínima y nuestra musculatura, nuestro cuerpo físico está totalmente relajado. Para entrar en la etapa 4, que es donde se establece científicamente que allí es donde se producen nuestros sueños. Lo que llamamos sueños reales, sueños vívidos, sueños imaginativos, sueños informativos, sueños de premonición, etc. Y ahí es donde nos vamos a enfocar, en esa etapa número 4. ¿Por qué? Porque las primeras etapas, ya hablé que la primera etapa es donde podemos hacer afirmaciones, es donde podemos hacer decretos, es donde podemos conectarnos con nuestro yo cuántico. Y la etapa 2 y la etapa 3 es etapa de relajación, de reparación biológica. Y luego la etapa 4 es la etapa de la conexión. Así me gustaría llamarlo, a la cuarta etapa. ¿Qué puede pasar en esta cuarta etapa? Pueden pasar varias cosas. Pueden pasar todos los días. Puede que nos recordemos uno que otro día o puede que pase mucho tiempo sin recordar qué es lo que pasa en esa etapa 4. En esta etapa 4 pueden pasar los determinados sueños premonitores, que son sueños en donde de alguna manera estamos conectadas con esa información que nos trae, no me gustaría decirles advertencias, pero que sí nos trae todo esta información necesaria para tomarla en cuenta y nos ayuda a dar pasos, a tomar decisiones, a quizás salir de una situación que no nos hará bien. Sueños premonitores no generalmente es porque van a pasar tal cual y exactamente como lo soñamos, sino que es un conjunto de informaciones que el alma nos trae y que de alguna manera va a hacer algún sentido en nuestra vida y que nos va a promover a tomar ciertas decisiones y hacer ciertas acciones para que luego de eso se dé un resultado. Y ese resultado es lo que vamos a llamar pues el resultado de premonitorio. ¿Por qué? Porque se dio algo esperado o algo que se nos advirtió que podía pasar. Luego, ¿qué puede pasar? Puede pasar estos sueños muy vívidos, que son sueños donde creemos que realmente esto está pasando, que es la realidad, que se sienten las sensaciones térmicas, que se siente al tacto, que puedes inclusive oler cada esencia que pasa en esa situación, que puedes sentirlo como que está pasando en el pleno momento. Esto es lo que se llama una conexión con otras dimensiones. Es decir, es posible que podamos decir que son nuestras vidas multidimensionales, que son nuestras vidas en el multiverso, que son nuestras vidas que están pasando paralelamente junto con la que estamos actualmente, y que, a ver, vamos a explicar esto un poquito más sencillo y más como yo lo veo desde mi perspectiva y desde como yo lo logro entender. Cuando hablamos que tenemos muchas vidas paralelas, yo lo entiendo desde el punto de vista que esas vidas paralelas son todas las posibilidades infinitas que hay
hacia donde puede ir tu vida de acuerdo a las decisiones que tomes y a los pasos que des. Véanlo que ustedes están parados en el arco de una puerta, pero que esa puerta, al traspasarla, puede multiplicarse en puertas infinitas. No voy a decir una cantidad, no voy a decir miles, millones, porque son puertas infinitas. Y de acuerdo a la puerta que yo vaya abriendo, se va materializando una vida diferente. Por ejemplo, si yo abro la puerta de las artes, y dentro de las artes está el canto, está las artes plásticas, está tocar un instrumento, está la poesía, la escritura. De acuerdo a la que yo vaya abriendo, esa vida se va a ir materializando, ¿sí? Y es por eso que todas esas vidas se están dando en el mismo momento que se está dando la tuya actualmente. No sé si me logran seguir, no sé si me logran entender o si me estoy explicando bien. Es que todo esto no quiere, es que si la mente lo trata de entender, la mente va a decir, bueno, entonces hay infinitos yo, infinitos cuerpos míos por ahí en diferentes dimensiones. Recuérdense que nosotros tenemos en este mundo material, todos somos energía, y sencillamente la formación de un cuerpo es que la energía está más densa y por eso se materializa de forma física. Cuando hablo de que hay infinitos de nosotros, es porque esa energía está multiplicada de acuerdo a cada uno de los pasos que vayamos dando. Esa frase de las posibilidades son infinitas es precisamente porque no hay límites de qué es lo que pueda hacer tu vida, y que de acuerdo a cada puerta que vayas abriendo se va a ir construyendo un tú diferente. Un tú deportista, un tú artista, un tú policía, un tú abogado, un tú que a la mitad del camino fue abogado y luego fue artista, porque eso también tiene las posibilidades infinitas, que no todas las puertas son rectas, no es un camino lineal, es un camino que sencillamente se va dando, si lo quieren ver de manera al tiempo, es que no hay una palabra para decirlo que sea circular o darle una forma, todo está allí, está al tiempo. Entonces, cuando tenemos este tipo de sueños vívidos, podría decir de que sí, es mi vida en otra dimensión. Es mi vida es mi vida que se está dando en otra dimensión si yo estuviese tomando esas decisiones para llegar a esa dimensión. Es algo que podríamos decir. A mí me encanta decir la palabra mágico, porque para mí la magia no quiere decir, para muchas personas la palabra magia es incredulidad, es decir, es algo inventado, es algo que no podría ser, es algo que no es posible. Para mí la magia es eso, es algo que es posible, es algo que sí se puede dar, es algo que pasa y que muchas veces no nos damos cuenta cómo pasa, pero pasa. Entonces, cuando hablamos de nuestros contactos, de nuestra alma en otras dimensiones, es porque somos nosotros en infinitud, estamos multiplicados en infinitud, porque sencillamente va a depender de lo que hagamos día a día y hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces sí, eso es lo que pasa. Cuando de repente en un sueño nosotros nos vemos que estamos, vamos a tratarlo de un punto diferente, porque creo que la mayoría de los ejemplos siempre los materializo con lo económico. Vamos a hablar, por ejemplo, que en otra vida tú te ves con una familia, con unos hijos, viviendo en la naturaleza, viviendo de lo que te gusta y sin ningún tipo de preocupaciones, y lo vives tan real que cuando despiertas es posiblemente que lo recuerdas y dices, ¿cuándo voy a tener esta vida? ¿Por qué no tuve esa vida? ¿O solamente era un sueño? Y en ese momento yo te digo, eso está pasando. Y está pasando ahora. Y está pasando ya. Esa no es un sueño, ese eres tú. Ese eres tú en tu vida dimensional, en donde tú, al hacer contacto con esa
con esa versión de ti en esa dimensión, es porque es posible. Y hay algo que me gustaría que ustedes aplicaran. Y siempre que yo digo esto me dicen, pero ay, ¿cómo me voy a acordar en un sueño de hacer algo? Cuando no está soñando, está soñando. No, créanme, hay tanta sabiduría entre nosotros que si nosotros nos disponemos a aplicar técnicas en nuestros sueños, se van a dar. Un ejemplo muy chiquitito es, y esto es también programación, esto también es programación mental. Desde que nosotros estábamos muy pequeñas, mi hermana y yo, mis papás siempre nos decían que cuando soñáramos con un ser querido que ya había fallecido, que había trascendido, y siempre le preguntáramos que si necesitaban algo, que si estaban bien, que si tenían algún mensaje, alguna información, y que cuando nos despertáramos que pudiéramos recordarnos para hacerlo. Eso nos lo decían desde pequeña. Y créanme, hasta hoy en día, cuando yo sueño con un ser querido, fallecido o trascendido, nunca se me olvida preguntarle si está bien o si necesita algo o si es una información o si es algo que necesita saber. De esto podríamos hacer un podcast aparte, porque también también he intentado evolucionar el concepto de soñar con un ser trascendido. Y si realmente ese es el ser trascendido, es el que me está dando la información, o sencillamente es mi propia alma. Recuérdense que somos energía y que se proyecta en esa persona en la cual confío, a la cual quise o a la cual amo mucho, y que al materializar mi mensaje o mi información a través del sueño en esa persona va a ser muy confiable y entonces yo lo voy a tomar como cierto. Eso lo podemos hablar mucho más adelante en otro podcast, pero es algo que para mí hace mucho sentido, ¿sí? De que si todos somos uno y cuando trascendemos volvemos a la unidad, cuando yo sueño con esa persona que soy yo mismo porque es parte de mí, porque somos uno, sencillamente es mi misma conciencia diciéndome una información, reflejándola en una persona o en una imagen en la cual confié, en la cual amo y amé, y que por eso la voy a tomar como verídica. Es más como comida para la mente, para que la mente lo acepte, para que la mente no diga que es algo loco o traído de los pelos. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra alma cuando dormimos? Nuestra alma cuando dormimos sencillamente lo que quiere es nuestro más alto bien, y va a tratar de diferentes maneras de traérnoslos a nosotros, bien sea a través del contacto con nuestro yo en otra dimensión, bien sea a través de un sueño vívido, bien sea a través de un sueño premonitorio, bien sea a través de un contacto con un ser querido, que ya lo expliqué anteriormente cuál es mi teoría con respecto a esto. Pero simplemente lo que va a intentar es actualizar nuestra información de conexión con lo que realmente somos. Recuérdense que somos divinidad, recuérdense que somos yo soy, recuerden que somos la unidad, la totalidad, y de alguna u otra manera va a intentar nuestra alma traernos esa información, decantarla en nosotros, y que aunque al amanecer y al despertarnos sintamos que no recordamos, créanme que allí va a estar, porque van a aparecer personas, porque ustedes van a tomar decisiones, porque van a aparecer situaciones que de repente no lo van a entender por qué pasaron así, pero van a pasar, y sencillamente hay que abrirse a que esto entre para nuestro mayor bien y para nuestro mayor beneficio y de todos los involucrados. Ahora, pasemos a un punto importante. ¿Y qué pasa con las pesadillas? ¿Qué significan las pesadillas? ¿Es que nuestra alma está viviendo una vida de terror? ¿Es que nuestra alma realmente nos está diciendo que todo eso que pasa en la pesadilla puede pasar? Las pesadillas es otra herramienta. Y es una herramienta de mostrarnos cuáles son los miedos, cuáles son las vicisitudes, cuáles son
las batallas que estamos en este momento de la vida tratando de resolver y tratando de trascender. Por eso existe la interpretación de los sueños, porque la interpretación de los sueños nos habla muchísimo de cuáles son las emociones que están en este momento dominando nuestro día a día. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos pesadillas, es porque sencillamente nos está mostrando toda esa tribulación que hay dentro de nosotros y que estamos tratando de ver cómo lo solucionamos. Todo aquello a lo que le tememos, todas las hijas del miedo que en ese momento puedan estar haciendo algún tipo de mella en nosotros, bien sea la rabia, bien sea la ira, la frustración, la angustia y todo esto. Entonces las pesadillas simplemente es más información, pero información alertante, porque nos están diciendo esto tienes que resolverlo ya, este miedo tienes que liberarlo ya, este miedo tienes que darle la cara y ver qué es lo que trae para ti, para poderlo liberar y para poderlo liberar y para poderlo soltar, ¿ok? Entonces las pesadillas es más información. ¿Qué pasa entonces en nuestros sueños? Y ¿qué hay para nosotros cuando dormimos? Simplemente hay conexión con nuestra divinidad y que de acuerdo a cada persona se van a dar las diferentes vías para traernos la información, porque no todas las personas aceptamos las informaciones de la misma manera, por un sueño vívido o por un sueño o por una pesadilla o por una conexión con nuestro yo en otra dimensión. No todos vamos a hacerle caso a eso. Muchos nos vamos a levantar y vamos a decir simplemente qué sueños tan locos, y eso fue una película. Entonces cada uno va a depender de cómo vamos a aceptar esa información y cuál es la mejor manera de decantar esa información entre nosotros. Vuelvo y repito, practiquen hacer las afirmaciones y los decretos en la primera etapa del sueño y hablar con su yo cuántico. Su yo cuántico es el mismo yo dimensional que estamos hablando en la cuarta etapa, que es el que me está mostrando que si estoy soñando con esto es porque sencillamente ya está pasando. Ni siquiera les voy a decir es porque es posible, no, es que ya está pasando y que va a depender de qué es las decisiones que voy a tomar para llegar allí. Hay una herramienta que se puede usar y es cuando yo tenga ese sueño en donde está pasando lo que yo quiero y lo que yo quiero que pase ahora, es conectarme con ese yo en esa dimensión y preguntar qué debo hacer, qué pasos hay que tomar para llegar hasta allí y cómo ese yo en esa dimensión logró estar allí. Y que por favor me decante esa información y que me dé la sabiduría de entenderla y de poder dar los pasos. Créanme, eso se puede hacer. Nosotros podemos programar nuestro inconsciente para que eso pase cada vez que estemos en la etapa del sueño. Hay otras herramientas como que cuando me levanto puedo escribir qué fue lo que soñé y luego me va a ir haciendo sentido para tener la información. Hay muchas herramientas para poder aprovechar todo lo que hay en nosotros en la etapa del sueño. La etapa del sueño no es solamente una etapa de recuperación biológica y física. La etapa del sueño es una etapa que nos trae información para evolucionar nuestro ser del que estamos viviendo actualmente con el que queremos ser. Espero que les haya gustado y que tengas buenas noches. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast y por favor compártelo con aquellas personas que crean que les puede servir. Deja tu comentario, deja tu experiencia, deja tu información abajo con respeto, con amor, sin ofender, sin tratar de convencer. Recuerden que todo lo que yo digo aquí es basado en mis estudios, en mi experiencia y en mi manera y mi estilo de vida. Si no estás de acuerdo con ello, sencillamente está bien. No todos debemos conectar con lo mismo, no todos debemos aceptar que esta es la pura verdad. Aprende a discernir y a tomar lo que es para ti y lo que no. Simplemente déjalo ir amorosamente. Regálame un like y si estás escuchando esto en la página de Facebook, también recuerda registrarte para agrandar un poco más esta comunidad, igual que en mi canal de YouTube. Regístrate y así podemos hacer y crear conciencia cada vez más. Buenas noches.